Hola, muy buenas. Vamos a hacer este ejercicio de automatismos. Nos dicen que tenemos una tolva de grano y se han instalado tres sensores capacitivos, S1, S2 y S3, para controlar el llenado de la tolva a través de un motor que mueve esta cinta, que transporta el grano hasta aquí, ¿no? Hasta la tolva. Y también vamos a tener tres finales de carrera, S4, S5 y S6. ¿Vale? S6 es para controlar cuando hay una carretilla debajo de la tolva. Y S4 y S5 es para controlar el cierre y la apertura de la compuerta de la tolva. Entonces nos dicen que si el depósito está vacío, es decir, que si S1, S2, S3 no están detectando nada, pues, y además tenemos que esta compuerta está cerrada, está en cierre, pues empieza este motor a llenar la tolva. Es lógico. Todo esto es muy lógico, es decir, si yo lleno la tolva cuando está llena, pues el grano se va a salir. Y si yo lleno la tolva cuando la compuerta está vacía, pues el grano se va a caer al suelo. Entonces, tenemos que si S1 o S2 o S3 están desactivados, es decir, vamos a decir que estos detectores S1, S2 y S3 son normalmente abiertos, ¿vale? S1, estos detectores capacitivos, S2 y S3 son normalmente abiertos. Por tanto, en un estado normal, cuando no están detectando nada, pues no dejan pasar tensión, y si no dejan pasar tensión, pues lo que hacemos en lógica es negarlos, es decir, que S1 está negado, S2 está negado y S3 está negado, de tal forma que S1 en un estado negado siempre va a valer 0, este va a valer 0 y este va a valer 0, ¿vale? Esas son cuestiones de lógica que tampoco interesan mucho ahora mismo, pero los apuntamos así. Es decir, cuando S1 no detecta nada, pues está en este estado, S1 negado, ¿vale? Y bueno, y además tenemos que la compuerta está cerrada, S4 sí está activado, es decir, está activado cuando la compuerta está presionando sobre él, por tanto está dejando pasar señal. Digamos también que S4, los finales de carrera S4, S5 y S6 también son normalmente abiertos, es decir, en un estado normal, cuando no están presionados, no dejan pasar la señal, y cuando están presionados, dejan pasar la señal. Por tanto, a este de aquí no lo niego, porque si está presionado, está dejando pasar la señal y por tanto está dándome un valor de 1. 0 es ausencia de señal, 1 es dejar pasar la señal, ¿no? Bueno, pues cuando se cumplen estas condiciones, tenemos que el motor M1, digamos que el motor de la cinta es M1, ¿vale? Pues entonces el motor M1 de la cinta pues se mueve en un sentido. Este motor solamente se va a mover en un sentido. Vamos a decir que M1 tiene un sentido, ¿vale? Y también nos dicen que cuando se produce el llenado, es decir, cuando S1, S2, S3 están detectando algo, y además tenemos una carretilla debajo, es decir, cuando S3 está pulsado, pues se produce la apertura de esta compuerta de tal forma que empieza a llenar, la tolva empieza a llenar de grano la carretilla. Entonces tenemos que cuando S1 está detectando algo, o S2 detecta algo, o S3 detecta algo, y además tenemos que S6 detecta algo, el final de carrera está pulsado,
pues se produce la apertura, ¿no? Se produce la apertura de esta compuerta. Pero esta apertura se va a producir hasta que S5 sea presionado. Mientras S5, cuando S5 sea presionado, quiere decir que la compuerta se ha abierto del todo y por tanto el motor 2, que mueve esta compuerta, tiene que dejar de actuar, ¿vale? Entonces, y S5 no esté presionado, es decir, lo niego, ¿no? Fijaros, si S5 no está presionado, quiere decir que el motor M2 todavía tiene recorrido, por tanto tiene que seguir funcionando. Cuando S5 se presiona, el motor 2 tiene que parar. Entonces actúa el motor 2. Por cierto, el motor 2 tiene dos sentidos, así que actúa en el sentido de apertura, ¿vale? Vamos a poner aquí que el motor 2 tiene dos sentidos. Vale, ¿qué más? Vamos a hacer también el cierre, ¿no? Del motor 2, porque si no lo cerramos, entonces el final de carrera S4 nunca se pulsa y entonces la tolva no se volvería a llenar nunca. Entonces tenemos que cerrar esta compuerta, tenemos que cerrarla, tenemos que actuar el motor M2, pero ahora hacia la izquierda, ¿no? Bueno, pues el motor 2 va a actuar hacia la izquierda, pues digamos que cuando S4 está sin presionar. O fijaros, cuando S5 esté presionado, ¿vale? Cuando S5 esté presionado, decimos que el motor 4 empieza a funcionar en el otro sentido. S5, si S5 está presionado, quiere decir que la compuerta se ha abierto del todo y ya el motor 2 tiene que empezar a cerrarla. Entonces decimos que el motor 2 empieza a actuar hacia el otro sentido. Y aquí incluso podríamos poner un retardo para que dé tiempo entre que se abre y se cierra esta compuerta, que dé tiempo a que la carretilla se llene. Entonces aquí podemos hacer que actúe pero con un retardo a la conexión. Bueno, pues ya tenemos todo para empezar a hacer el circuito en Cadesimu. Fijaros, lo he apuntado así con estas condiciones porque lo voy a hacer con el logo de Cadesimu y esto me va a facilitar mucho a la hora de hacer la programación, ¿vale? Este puntito de aquí me va a facilitar mucho la programación. Entonces, bueno, vamos al Cadesimu. Vale, pues estoy ya en el Cadesimu, así que voy a empezar a importar elementos. Vamos a importar dos motores trifásicos con rotor en cortocircuito para los motores de la cinta y los motores de la compuerta. Voy a ponerle también las protecciones. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle unos térmicos para protegerles de sobrecorrientes. Vamos a poner también protecciones generales de línea. Vamos a poner un magneto térmico para esta línea, otro para esta de aquí y vamos a poner uno bipolar para la maniobra por aquí. Un poquito más para acá. Vale. Un poquito más abajo, aquí. Voy a poner contactores también. Fijaros, el motor 1, el de la cinta, pues solo va a actuar con un contactor porque solamente se mueve en un sentido. Además vamos a decir que no hace el arranque estrella triángulo, sino que arranca en una configuración y se queda con esa configuración. Vale, y ya está. En un principio esto ya estaría. Así que puedo subir esto un poquito aquí. Voy a bajar estos térmicos para poder hacer la inversión del giro bien. Vale, y esto creo que puedo subirlo un poquito. Vale, vamos a tender una línea aquí. Vale.
Vamos a poner el neutro también. Y vamos a poner tierra. Para los motores siempre hay que poner tierra. Vale, vamos a hacer ya la conexión de estos motores. Voy a hacer un poco de zoom porque si no, no lo veo bien. Perfecto. Vamos a ir con 3. Y a ver, ¿me deja? No. Está bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a bajar un poco estas protecciones de aquí. Las bajo. Vale. A ver si me deja hacerlo bien. Vale. Bien, perfecto. Hasta aquí. Voy a bajar un poco los contactores porque si no, no voy a poder hacer la inversión de giro. Así que bajo todo esto un poquito. Yo creo que aquí ya puedo. No, sería este de aquí. Vale, ya estaría. Versión de giro. Vamos aquí porque si no, no me va a acabar. A ver, este sale del 3. Pues lo llevo al 1. Por aquí y este por aquí. Bien, pues ya casi está cableado todo. La fuerza. Vamos a poner tierra también. Y ya ponemos los nodos para que quede, para que se vea bien de dónde sale cada conexión. Perfecto. Y bueno, pues voy a llevar también tensión a esta protección de aquí. Y también, como quiero que venga a este circuito de maniobra, lo voy a empezar a alimentar en 230, pues lo saco del neutro. Vale, tengo la fuerza, voy ahora con la maniobra. Y bueno, en la maniobra vamos a tener muchas cosas, así que voy a ir por partes. Vamos primero, como voy a utilizar el logo, vale, voy a utilizar el aparatito este. Pues este aparato teóricamente en la práctica creo que va a 24 voltios, así que vamos a hacer como si convirtiéramos con un transformador la señal, ¿vale? La tensión. Entonces voy con este y voy con una tapa rectificadora aquí. Así que venga, voy a alimentar el transformador. Vale, y voy a alimentar la tapa rectificadora. Y el neutro.
Bien, en un principio ya de las bornas 3 y 4 ya nos sale continua. Así que ya puedo poner el logo. Voy a poner aquí el logo por aquí. Un poco más abajo porque después no va a haber huecos sino para echar cables aquí a las entradas. Creo que ahí ya estaría bien. Y voy a llevar alimentación positiva al logo por aquí. Y el negativo. Y en un principio creo que ya está. Vamos a cerrar protecciones. Y algo no he hecho bien porque no está llegando tensión al logo. Alguna conexión he hecho mal por ahí. Ah, claro, claro. Normal es que no he puesto aquí tensión en esta línea. Entonces tengo que irme aquí. Uy, tengo que parar esto. A ver si quiere parar. Vale, ahora sí. Vale. Y ya tenemos tensión. Ahora sí debería funcionar el logo. Cuando cierro aquí las protecciones. Perfecto, ahora sí. ¿Veis? Se nos enciende la pantallita. Estaría apagado y ahora estaría encendido. Vale, pues ahora voy a los sensores. Teníamos 3 sensores capacitivos para controlar los niveles en la tolva, así que voy a los sensores capacitivos. ¿Y donde los tengo? Detectores capacitivos normalmente abiertos. Vale, pues pongo aquí 3, por aquí, 1, 2 y 3. Y después tenemos 3 finales de carrera. Voy a los finales de carrera. Bueno, vamos a ver, es que no estoy explicando nada. Los motores los he cogido de aquí, ¿vale? Los contactores, he puesto contactores, por cierto. Sí, los contactores KM estos los cojo de aquí, ¿vale? Pulso aquí y aquí. Las protecciones, las térmicas de los motores serían estas, ¿vale? Y el magnetotérmicos serían estos de aquí. Este es el tripolar y el bipolar. ¿Qué más? ¿Qué más he cogido? Así la alimentación de la red la cojo de aquí, ¿vale? Me voy aquí y después aquí. El transformador es este de aquí, también está aquí y aquí. Y la tapa rectificadora, el puente de diodos con el condensador está aquí también y aquí. ¿Veis? Sería este. Y el logo está aquí en IO. Pulsas aquí y aquí tienes el logo. Vale. Ahora detectores. Los detectores capacitivos están aquí y aquí. Normalmente abiertos, normalmente cerrados. Vale. Ahora los finales de carrera. Pulsamos aquí y aquí están los normalmente abiertos. Vale, bajo. Me quedo sin hoja. Así que doy archivo. Configuración. Formato personalizado y vamos a darle un poquito más de alto. Vamos a darle 350 de alto y vamos a darle un poquito más de ancho, 250. Y ok, y ahora se me ha hecho mucho más grande la hoja, o eso creía yo. Pues no se me ha hecho más grande. ¿Por qué? A ver, configuración. Vale, el ancho tiene que ser 350 también. Espero que no se hayan borrado los sensores. Aquí siguen. Vale. Bueno, finales de carrera. Vale. Entonces voy a nombrarlos ya. El sensor capacitivo S1 es el que estaba arriba del todo en la tolva, ¿vale? El S2 estaba en el medio.
S2. El S3 está al final de la tolva. S4 es el final de carrera que detecta cuando la compuerta está cerrada. El S5 es el final de carrera que detecta cuando la puerta está abierta. Y el S6 es el final de carrera que detecta cuando hay una carretilla debajo de la tolva. Vale, no he explicado nada del logo, tendría que haber explicado algo. A ver, entrada de alimentación P1, P2. Después tenemos las entradas, ¿vale? Digitales, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 y 8, ¿vale? Estas entradas las tengo que asociar a mis entradas en la automatización. ¿Cuáles son las entradas en mi automatización? Pues son sensores, pulsadores, finales de carrera, es decir, estos elementos, desde S1 hasta S6, serían entradas. Entonces, cada una de estas entradas la tengo que asociar a cada una de las entradas del logo, las tengo que asociar a un sensor, ¿vale? Después tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4 que serían salidas de relé, ¿vale? Ya veremos para qué se utiliza esto. Simplemente, fijaros, ya voy a poner las bobinas de los contactores. La bobina para el contactor 1, la bobina para el contactor 2 y la bobina para el contactor 3. Entonces este sería KM1, KM2 y KM3. KM1 me va a encender el contactor asociado al motor 1 y KM2 y KM3 me van a encender el contactor asociado al motor 2, pero lo van a accionar en distintos sentidos. Entonces aquí tendría KM2 y aquí KM3. Y aquí tendría KM1. Vale, pues vamos para allá y bueno, esto ya está. Ahora lo que tengo que hacer es echar cables aquí a los sensores. Entonces vamos a ello. Digamos que son sensores que funcionan a 24. Voy a subirlo un poquito hasta arriba del todo. Y vamos por aquí. Esto hasta aquí. Y vale, tiene que llegarles a la entrada de cada sensor, les tiene que llegar tensión. ¿Vale? Y ahora la salida de cada sensor la tengo que llevar a una entrada. Por ejemplo, el sensor 1 lo llevo a la entrada 1. El sensor 2 lo llevo a la entrada 2. Creo que aquí no, uno más. A ver. Vale, este le llevo a la entrada 2. El sensor 3 lo llevo a la entrada 3. El sensor 4. Uy, me ha faltado llevar al sensor 6. Tensión. Ahora lo llevo. A ver, aquí. Aquí. Vale. Y vale. Y tengo que llevar tensión también al sensor. Al sensor 6. Vale. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. A ver, este 4. Vaya, he hecho
Tener mucho cuidado, no equivocarse. Me he equivocado a la hora de... Me he equivocado a la hora de llevar tensión al input 4 del logo, se la he llevado a través del sensor 5. Eso provocaría después seguramente fallos en el funcionamiento del automatismo, ¿vale? Hay que intentar siempre mantener un orden, ¿no? Si nombro a este sensor S4, pues lo más lógico es llevarlo al input 4 para después tener claro qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahora sí, ¿vale? Este me lo llevo al input 5. Vale, el input 5 sale de aquí. Y bueno, ya el input 6. A ver dónde está. Vale. Y tengo que llevarle tensión también. Bien, pues ya estarían. Voy a poner ese nodo, ya que estoy. Vale, pues ya tendríamos las input 1 hasta el 6 asociados a los sensores S1 hasta el sensor S6 respectivamente. Ahora, bueno, puedo llevar ya esto de aquí. Tensión aquí. Vale, y ahora lo que voy a hacer es la programación del logo para que actúe en función de lo que habíamos dicho. Lo tengo aquí apuntado. Me lo apunto por aquí, voy a bajarlo. Cada Simu trabaja con imágenes en mapa de bit y es un auténtico caos. La voy a llevar aquí. Porque no podemos dimensionar bien la imagen. Fijaros qué grande se ve, ¿no? A mí me gustaría una imagen un poquito más pequeña. Pero bueno, tampoco está mal así. Así que bueno, la programación aquí en el logo se hace como cableando elementos, pero eso en la realidad no sería para nada así. En la realidad la programación la haríamos o bien aquí en el display del logo de Siemens, o bien en un ordenador. Primero lo programamos en el software del logo, ¿vale? Que proporciona Siemens, y después conectamos el ordenador al logo y le volcamos ese programa, ¿vale? No habría que cablear nada. Sin embargo, aquí en Cadesimu la programación se hace cableando elementos, ¿vale? Es una característica del Cadesimu, tampoco es algo muy importante, simplemente que se hace de otra forma la programación. Entonces voy a tender un cable por aquí y este cable va a ser para la programación. Vale, vamos a ver, tenemos que el motor M1, que está asociado al contactor KM1, y el contactor KM1 está asociado a esta bobina que a su vez recibe tensión de la salida Q1, pues se tiene que activar cuando S1 o S2 o S3 no estén percibiendo nada. Es decir, cuando como S1, S2 y S3 están asociados a los input 1, 2 y 3 del logo, eso quiere decir que, las entradas 1, 2 y 3 tienen que estar sin recibir tensión, ¿vale? Para que el motor M1 pueda empezar a funcionar. Y además, fijaros que aquí tenemos un O, en vez de un I, fijaros que aquí tenemos O y aquí tenemos un I. Entonces, cuando tenemos O, significa que vamos a cablear en paralelo, ¿vale? Y cuando tenemos I, significa que vamos a cablear en serie. Bueno, esto como mejor se ve es haciéndolo, así que lo voy a hacer. Fijaros, aquí en este botoncito de aquí tenemos los elementos para hacer la programación. Entonces, una entrada sin negar sería este elemento de aquí. Y una entrada negada, como esta de aquí, y un S1 está negado, sería lo mismo, pero con una barra tachándolo. Y luego las salidas serían esta de aquí. La salida de Q1, por ejemplo, que me va a alimentar
la bobina KM1 sería como con unos paréntesis. Entonces, bueno, voy a llevarme esto para acá y esto para acá. A ver, tenemos para el motor M1, tengo 3 entradas negadas, entonces necesito 3 entradas como esta. Así que copio, control C, control V, llevo por aquí y control V. Y ya tengo 3 entradas negadas. Entonces las pongo por aquí y fijaros que está con la conjunción OR. Esto es como un OR, ¿vale? En lógica se llama OR, puerta lógica OR, ¿vale? Entonces, como es el O, hay que cablearlas en paralelo, así que las pongo una encima de la otra, de esta forma. Y ahora, tiendo el cable por aquí, un poquito más, y cableo por aquí. A ver, que no se me ha puesto porque a veces no pone los nudos, no sé por qué. Vale, pero eso sí, tengo que llamarlas, tengo que nombrarlas, ¿vale? ¿Quién va a ser esta de aquí? Pues va a ser la entrada del logo que está asociado a S1, ¿vale? Y esa es input 1, ¿no? Era esta entrada de aquí. Fijaros, si seguimos este cable por aquí, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y vamos a este detector capacitivo que es el detector S1. Entonces yo la llamo input 1. Esta era S2, entonces es input 2. Y esta es S3, que es input 3. Pues ya está, ya tenemos toda esta operación lógica de aquí. Ahora hay que añadirle S4, pero S4 está con el I, entonces tengo que añadirlo en serie. Entonces lo que tengo que hacer es, tiro por aquí un cable, esto, y le pongo, vamos a ver dónde está, para la programación, estaban aquí, vale. Y le pongo ahora, fijaros que S4 no está negado, entonces cojo una puerta que no esté negada, cojo esta de aquí, una entrada que no esté negada, y le pongo I4. Y esto me tiene que activar el motor M1, y el motor M1 se me activa a través de KM1 que está en Q1, entonces le pongo la salida Q1. Por aquí, cable, y a la salida ya le pongo el negativo. Por ejemplo, aquí. Llevo el negativo aquí. Ahora las bobinas también las llevo al negativo. Espera. Y fijaros que también tengo que venir con alimentación a las bornas 1 de Q1, Q2 y Q3, porque si no, no puedo alimentar nada. De aquí de Q2 no sale alimentación, sino que sale de la borna Q1. Cuando el relé se cierra, alimenta ya la bobina KM1. Así que tengo que venir por aquí. Vamos a llevarla hasta aquí, hasta Q4. ¿Vale? Y ya está. Y bueno, vamos a probar que esté bien hecha la programación para el motor M1. Vamos a ver. Simulo, cierro protecciones y no está encendido el motor M1. ¿Qué pasa? Fijaros que la tolva está vacía porque en los detectores capacitivos S1, S2 y S3 no detectan nada, pero sin embargo la compuerta está abierta y llenar la tolva cuando la compuerta de la tolva está abierta es una tontería porque se cae el grano al suelo, entonces yo tengo que cerrar esta compuerta. Ahora cuando cierro la compuerta, fijaros que ya se me alimenta... Ah, es que no he asociado la salida, perdón. No se me alimenta la bobina KM1 porque no he puesto aquí, se me ha olvidado poner en la salida Q1 para que me cierre el relé de la salida Q1. Ahora sí, voy a cerrar protecciones. No funciona el motor M1 porque la compuerta de la tolva
está abierta, el final de carrera S4 está sin pulsar, pero si lo pulsamos quiere decir que la tolva ya se puede llenar porque está vacía y además está cerrada la compuerta. Ahora si se va llenando, pues S3 detecta cuando se llena la mitad, S2 detecta y cuando se llena del todo S1 detecta. Y automáticamente el motor 1 deja de funcionar porque se abre el contacto. Fijaros, estos tres de aquí, por estos tres ya no pasa tensión y por tanto no llega tensión a esta salida de aquí. Que insisto, en la realidad no es que llegue tensión a una salida, en realidad es un programa, ¿vale? Que se hace aquí, no hay que cablear nada. Entonces, bueno, paramos la simulación y vamos a hacer la programación de la segunda condición, que era para que el motor M2 empezara a abrir la compuerta. Entonces, fijaros, tenemos S1 o S2 o S3. Entonces, vamos a la parte lógica, ¿vale? Entradas, y ahora sin negar, porque S1 está sin negar, S2 sin negar y S3 sin negar. Así que pongo aquí una, dos, y aquí ya tengo otra que la voy a utilizar. Y tres. Y las nombro, esto es I1 y 2 y esta es I3. Vale, tiramos un cable por aquí y llevamos tensión. Que insisto, no es llevar tensión, es programar. Y venga, ya cerramos por aquí, porque ahora en serie va a ir S6 y S5. Es decir, si la carretilla ha llegado a la posición para ser llenada, y si S5, el final de carrera, que detecta que la compuerta se ha abierto del todo, está sin presionar. Entonces tengo S6, es sin negar, y tengo S5 negada. Y esto me va a abrir la salida de relé Q2. Bueno, me va a cerrar, va a accionarme esa salida de relé. Bueno, esto sería I6, esto sería I5 y esta sería Q2. Vale, pues ya tendemos el cable. Y vamos por aquí. Y vamos ya al negativo directamente. Vale, pues ya tenemos la compuerta, el motor 2 para abrir la compuerta. Ya tenemos la programación hecha para que se haga eso. Así que vamos a ver que lo hace. Bueno, vamos a ver, cerramos protecciones y no ocurre nada, ¿vale? Entonces, digamos que se va a empezar a llenar la tolva, es decir, el final de carrera S4 está pulsado, la compuerta está cerrada y vacía la tolva, por tanto el motor M1 empieza a llenar la tolva. Se va llenando, se llena hasta la mitad y se llena del todo y el motor M1 para de llenar la tolva porque si no el grano se va a salir de ella. Ahora llega un operario, está llena la tolva y ahora llega un operario con la carretilla y la pone en el final de carrera S6. Perfecto, se empieza a abrirse el motor de la compuerta y por tanto empieza a caer grano en la carretilla. ¿Hasta cuándo se abre este motor? Bueno, el final de carrera S4 se dejaría de pulsar, ¿no? Porque se ha abierto, se está abriendo el motor. Y el final de carrera S5 se va a pulsar cuando la compuerta llegue a su máxima apertura, ¿vale? Llega a su máxima apertura
Perfecto, y el motor M2 para de funcionar. Sería una tontería forzar, si ya se ha abierto del todo, ¿para qué voy a seguir abriendo? ¿No? Pues bien, en un principio pues está bien esto. Esto está bien, así que vamos a hacer ya la última parte. Me bajo esto un poquito y en la última parte, bueno, subo un poquito. Simplemente si S5 está pulsado, quiere decir que la apertura ya se ha hecho del todo y ahora hay que empezar a cerrar la compuerta, eso sí, con un retardo para que le dé tiempo a la tolva llenar la carretilla. Entonces simplemente voy a bajar esto. Esta programación es la más facilita. Simplemente tengo que venir aquí, coger una entrada sin negar, un retardo, vale, y la salida Q3. Entonces esto es I5, esto es un retardo, vamos a ponerle por ejemplo 5 segundos. Eso pues el retardo de este temporizador pues lo haría al técnico, pues tendrían que hacer pruebas para ver cuál es el tiempo justo para que una carretilla se llene, digámoslo así. Y este sería Q3. Vale, entonces ya simplemente tiendo los cables. Y vamos por aquí. Pues vamos a ver que si funciona esto. Simulamos. Vamos a ver, está ahora el depósito vacío. Damos aquí. Ahora mismo está el depósito vacío, así que se cierra la compuerta. Espera un segundo, un segundo. Está el depósito vacío. Y la compuerta no está ni en S4 ni en S5. Este retardo empieza. No, I5 no está pulsado. Tendría que poner aquí algo, ¿no? Porque si en esta condición, fijaros que no pasa nada. O bien tendría que venir el operario y manualmente pulsar un final de carrera, lo cual a lo mejor sería peligroso. Entonces voy a decir si I5 está pulsado, se tiene que empezar a cerrar, o si S4 no está pulsado. Es decir, podría poner aquí este de aquí, vamos a ver, I4, y ponerlo como una condición OR en paralelo. Vale, y a este llamarle I4, sí, ya lo he llamado I4. Vale, y venga, pues vamos a ver ahora si esto funciona. Perfecto, el motor está cerrándose, ¿vale? Llegaría y se cerraría del todo. Y no está funcionando bien. No está funcionando bien por esto, esperar. El motor S4 está empezando a cerrarse. ¿Y este retardo? Porque esto es un retardo o no. Ah, es que es temporizador a desconexión, vale. Tengo que poner un temporizador a la conexión. Me he equivocado aquí. Temporizador a la conexión. Y poner 4 segundos. O 5 había puesto, ¿no? 5. Vale, vamos a ver si ahora lo consigo.
Vale, ahora no pasa nada porque está el retardo. Y ahora empezaría a cerrarse la compuerta. Bien, empieza a cerrarse la compuerta. Hasta que el final de carrera de S4 se pulsa. Perfecto. Es decir, la compuerta se ha cerrado del todo, ha pulsado el final de carrera S4 y como está vacía la tolva, empieza a llenarse con el motor 1. Se empieza a llenar, se llena hasta la mitad y se llena del todo y el motor 1 para. Bien, hasta aquí va todo bien. Viene el operario y pone la carretilla. Y por tanto ahora empieza a abrirse la compuerta. Y si se empieza a abrir la compuerta, eso quiere decir que este de aquí se abre y este de aquí se cierra. Vale. Y ahora pasan 5 segundos y ahora se empieza a cerrar la compuerta. Vale, se cierra la compuerta. Entonces, este de aquí. Bueno, el operario digamos que ya se ha ido con la carretilla a algún lugar. Entonces, se empieza a cerrar la compuerta. Entonces, el final de carrera se abre. Vale. Y este se pulsa. Y ya para de cerrarse la compuerta. Y bueno, esto pues se habría vaciado, ¿no? La tolva se habría vaciado. Y empezaría el motor M1 a funcionar. Entonces, bueno, parece que funciona bien. Si se os ocurre algún fallo que he cometido, lo que sea, podéis comentármelo en comentarios del vídeo y nada, ya con esto pues lo doy por finalizado el vídeo. Venga, hasta luego.